La ciudad despertaba entre claxones y pasos apurados. Era lunes, y como todos los lunes, nadie parecía tener tiempo para mirar nada más que su celular, el reloj o el suelo. El aire todavía olía a pan recién horneado, mezclado con el humo de los camiones que pasaban bufando frente al Hospital General Luis Alcalá. Frente a ese hospital, en la acera más angosta y resquebrajada, una figura se movía con lentitud, pero con costumbre. Doña Carmen cargaba una mesita de madera desgastada, doblada en las patas y amarrada con un lazo en la esquina. En su otra mano llevaba una bolsa de plástico con los dulces que ella misma preparaba, bolitas de tamarindo, obleas, cocadas y algunas palanquetas envueltas en papel celofán reciclado. Nada costoso. Nada nuevo. Pero todo hecho con cariño. O al menos, con la memoria de lo que era el cariño. Tenía alrededor de 70 años, aunque sus ojos sugerían más vida que años. Su cabello era blanco como el polvo de azúcar que a veces quedaba en sus dedos, y lo llevaba amarrado con una liguita azul. Vestía un suéter café, una falda larga floreada, y una sonrisa que no siempre se le veía, pero que nunca desaparecía del todo. Montó su mesa con cuidado frente al hospital. Siempre en el mismo lugar. A la sombra de un árbol raquítico que sobrevivía al concreto. Puso un banquito viejo y se sentó. A su alrededor, el mundo seguía girando a toda velocidad. Dulces, dulces de tamarindo, murmuró, sin mucha energía. Sabía que nadie la escucharía. La gente pasaba frente a ella como si fuera parte del mobiliario urbano. Algunos la veían con lástima, otros con indiferencia, y muchos ni la notaban. A las 7 de la mañana, todo el mundo tenía prisa por salvar su propio mundo. Pero ella no se movía. Solo observaba. Como si estuviera esperando que algo, o alguien, ocurriera. Sacó de su bolso una fotografía vieja, arrugada y en blanco y negro. La miró por unos segundos. En ella, un grupo de jóvenes con batas médicas sonreían frente a una sala de hospital. En el centro, una mujer de mirada decidida sostenía una libreta en las manos. Ella guardó la foto con cuidado, como quien guarda una promesa que aún duele. A unos pasos de ahí, dentro del hospital, Lucía corría por los pasillos con el cabello recogido a medias y el estetoscopio colgando del cuello. Tenía 25 años, y llevaba ya 5 meses en su residencia de medicina interna. No dormía más de 4 horas seguidas desde hacía semanas, pero aún conservaba en los ojos una chispa de vocación que no se había extinguido. Aún. Doctora Lucía, ¿puede pasar a revisar la cama 14? Le dijo una enfermera, sin dejar de caminar. Voy, respondió con un suspiro, ajustándose la bata blanca. Afuera, no había notado nunca a la anciana de los dulces. La veía, sí, al pasar, como se ve una farola en la calle. Pero nunca se había detenido a pensar quién era, qué hacía ahí todos los días, desde tan temprano y hasta tan tarde. Solo era una señora más. Esa mañana, mientras subía al elevador, Lucía sintió un pequeño escalofrío. Alguien había dejado la ventana abierta. Y por un instante, le pareció ver la silueta de la anciana sentada allá abajo, inmóvil, mientras el mundo la ignoraba. Pero no le dio importancia. Tenía pacientes que ver. Casos que estudiar. Sueño que fingir que no le dolía. Fue hasta el final de su turno, ya entrada la tarde, cuando algo cambió. Lucía salía agotada, sin ganas de nada. Al pasar por la puerta principal, miró de reojo a la mujer sentada junto a su mesa de dulces. El banquito cojeaba un poco. La anciana tenía los ojos cerrados. Parecía dormida, o quizás simplemente resignada. Lucía dudó. Siguió caminando unos pasos, pero luego se detuvo. Retrocedió. ¿Cuánto cuestan las cocadas? Doña Carmen abrió los ojos con lentitud y levantó la vista. 5 pesos, hija. Lucía sonrió, un poco apenada. Sacó una moneda de su bata y la dejó en la mesa. Deme una, por favor. La anciana tomó una cocada y se la entregó con manos temblorosas, pero firmes. Gracias por detenerte, dijo, con una voz suave, casi educada. Ya casi no quedan personas que miren a los ojos. Lucía no supo qué responder. La miró, por primera vez, de verdad. Había una dignidad en esa mujer. Algo que no combinaba con el entorno. Como si no perteneciera ahí, o como si antes hubiera pertenecido a otro lugar. De nada. Buenas tardes, dijo Lucía, y se fue caminando lento, con la cocada aún en la mano. Doña Carmen solo la observó irse. Y por primera vez en semanas, sonrió con los ojos. Esa noche, en su pequeño cuarto de azulejos desgastados, Doña Carmen se quitó el suéter con lentitud. Puso la bolsa vacía de dulce sobre la mesa y se sentó en la cama.
Sacó su caja de madera, la de siempre. Dentro, una libreta de notas médicas, una bata doblada con una mancha antigua de yodo, y una medalla oxidada con las letras grabadas. Primer lugar en Cirugía General UNAM, 1982. Doña Carmen acarició la medalla con los dedos y cerró los ojos. No sé por qué la niña se detuvo hoy, pero gracias, Dios, por un poco de conversación, susurró. Luego sacó la foto. La misma de esa mañana. Si supieran lo que pasó, si supieran. Pero no terminó la frase. Se quedó en silencio. Como quien ya ha dicho demasiado sin decir nada. Lucía, por su parte, estaba acostada en su cama. Tenía la cocada a medio comer en la mesa de noche. No podía dormir. Algo en los ojos de aquella mujer la había tocado. No era lástima. Era otra cosa. ¿Admiración? ¿Tristeza ajena? Gracias por detenerte. Repitió esas palabras en su cabeza, como si hubieran sido dirigidas no solo a ella, sino a todos los que la habían ignorado. Y se preguntó, por primera vez, ¿quién es en realidad esa señora? Los días pasaban como hojas arrastradas por el viento, parecidas, pero nunca iguales. Cada mañana, la ciudad despertaba igual de apurada, igual de indiferente. Pero desde aquel encuentro, Lucía ya no pasaba de largo frente a la anciana. Cada tarde, después de su turno, se detenía aunque fuera un par de minutos. A veces compraba un dulce. A veces solo saludaba. Pero siempre le dedicaba una sonrisa. Y cada día, doña Carmen le respondía con una frase distinta, siempre cálida, siempre con una extraña lucidez que no era común en una mujer de su edad y de su aparente condición. ¿Cómo estuvo el hospital hoy, hija? ¿Sabías que el sabor del tamarindo puede bajar la fiebre? Le decía, mientras le ofrecía un dulce. Lucía empezó a notarlo. Doña Carmen no solo era amable. Era precisa. Había algo en su lenguaje que no era común. Una forma de mirar, de deducir, de oler el aire y saber que iba a llover. Era una mujer que observaba con atención clínica. Una tarde, después de una guardia larga, Lucía se quedó sentada en el banquito junto a la mesa de dulces. Hoy falleció un paciente, confesó, sin que nadie se lo preguntara. Doña Carmen bajó la vista. No dijo lo típico. No dijo lo siento mucho o qué triste. ¿Qué hiciste tú? Lo que pude. Le hablé. Le sostuve la mano. Él no tenía familia, respondió Lucía, con la voz rota. La anciana asintió. Eso es lo único que importa a veces. No todos mueren con dolor físico. Algunos mueren por no tener a quien mirar antes de cerrar los ojos. Lucía parpadeó. Esa frase no venía de una dulcera. ¿Usted trabajó en salud? Preguntó, con una sonrisa curiosa. Doña Carmen la miró fijamente, pero sin tensión, como quien decide abrir apenas la puerta. Digamos que la medicina fue mi primer amor, y también el más ingrato. Lucía se quedó en silencio. No quiso presionar. Pero desde ese día, cada conversación se volvió más profunda. Doña Carmen le empezó a contar pequeñas anécdotas. Que alguna vez había estado en un quirófano. Que recordaba el pulso de un corazón abierto. Que las guardias a veces no te dejaban dormir, pero tampoco te dejaban olvidar. Y un día, sin querer, dejó escapar una frase que descolocó a Lucía. Una vez perdí a una niña en sala de cirugía. Fue mi caso más difícil. Tenía 8 años y una sonrisa como la tuya. Lucía se congeló. ¿Usted fue cirujana? Doña Carmen dudó. Fui muchas cosas, hija. Pero hace mucho dejé de ser quien era. Lucía tragó saliva. Ya no era solo una corazonada. Doña Carmen había sido alguien muy importante en medicina. Esa noche, Lucía llegó a casa y encendió su computadora. No sabía por dónde empezar. No conocía el apellido de la anciana. Solo sabía que había trabajado como cirujana hace mucho. Pero la idea de que esa mujer, que ahora vendía dulces, hubiera sido una figura en quirófano, la obsesionaba. Buscó en periódicos antiguos, foros de egresados, archivos médicos digitalizados. Encontró un nombre, doctora Carmen Silva Ríos. Cirujana general, generación 1982, UNAM. Fue difícil saber si era ella. Pero la foto, una imagen borrosa en un artículo viejo, mostraba unos ojos que no podía confundir. Era ella. Había sido reconocida como una de las primeras mujeres en dirigir un área de cirugía en el Hospital Nacional. Una pionera. Una promesa. Y luego, nada. Un silencio en los archivos. Como si hubieran borrado su historia. Al día siguiente, Lucía no pudo evitar confrontarla.
¿Usted fue la doctora Carmen Silva? Preguntó con suavidad, mientras le entregaba un café. Doña Carmen la miró. No se sorprendió. No se molestó. Solo bajó la vista, suspiró, y murmuró. Fui, sí. Pero ya no importa. ¿Cómo terminó aquí? Carmen la miró con una mezcla de ternura y dolor. Esa es una historia larga. Y no sé si quieras conocerla. No es una historia bonita. Quiero saberla, respondió Lucía, sin dudar. Carmen sonrió, por primera vez con tristeza real. Entonces, ven mañana. Y trae una libreta. Hay cosas que es mejor no olvidar, aunque el mundo lo haya hecho por ti. El viento soplaba suave esa tarde. Y por primera vez en mucho tiempo, alguien quería escucharla. Lucía llegó temprano ese día. Aunque acababa de salir de una guardia, no quiso dormir. Su mente solo pensaba en la historia que estaba por escuchar. Doña Carmen ya estaba ahí. Tenía una cajita de dulces diferente, bolitas de anís y nuez, las favoritas de su madre, según dijo. ¿Tienes tiempo hoy? Preguntó Carmen, mientras le ofrecía un dulce. El que usted necesite. La anciana suspiró. Miró hacia el hospital, como si aún pudiera escuchar voces de pacientes, gritos de urgencia, órdenes de quirófano. Y comenzó. Libro abierto, fragmento del pasado, el ascenso. Tenía tu edad cuando terminé la carrera. Me costó el triple, no por falta de ganas, sino por ser mujer. En mi generación éramos 5 mujeres entre más de 80 hombres. No creían en nosotras. Decían que la cirugía no era para las delicadas. Lucía asentía, tomando nota mental de cada palabra. Fui la primera en operar un caso completo sin supervisión en el Hospital Nacional. Recuerdo que mis dedos temblaban, pero no por miedo al bisturí. Temblaban por la mirada de todos esos jefes esperando a que fallara. Y no fallé. Era buena. Muy buena. Pero eso no basta cuando incomodas. ¿Incomoda cómo? Cuando haces bien tu trabajo y además eres mujer, joven y no le debes nada a nadie, te vuelves peligrosa. Más cuando no te dejas tocar, cuando no sonríes de más, cuando no aceptas propuestas. Lucía apretó los puños. Mi jefe de cirugía, el doctor Ríos Calderón, me odiaba. Pero me necesitaba. Fui la que resolvió el caso del gobernador, el de la hija del rector, y el del niño con estómago perforado. Pero jamás me lo reconocieron públicamente. ¿Y qué pasó? Carmen bajó la mirada. Un día hubo un escándalo. Un niño de 8 años murió en una cirugía de urgencia. No era mía, pero yo estaba cerca. Yo sabía que el culpable había sido el jefe de anestesia, que le dio una dosis incorrecta. Lo sabía porque lo vi. Pero nadie quería decirlo. El jefe era intocable. Lucía tragó saliva. Sabía hacia dónde iba eso. Me presionaron para callarme. Para firmar el reporte modificado. Me ofrecieron un ascenso, una beca al extranjero, una plaza fija. ¿Y lo firmó? No. Silencio. Doña Carmen se mordió los labios. Al día siguiente me suspendieron por una supuesta falta grave, negligencia médica. Me inventaron un informe. Me retiraron la cédula. Me quitaron todo. Y nadie me defendió. Lucía no podía creerlo. ¿Y no denunció? ¿A quién, hija? ¿A los mismos que firmaron mi expulsión? ¿A los que callaron? ¿A mis compañeros, que se voltearon para salvarse? ¿Y su familia? Mis padres ya no vivían. Mi hermano vivía lejos. Y el único que me amaba de verdad murió 2 años antes. Era médico también. Lo perdí en un accidente. Lucía se quedó en shock. Y desde entonces, decidí desaparecer. No tenía a quien demostrarle nada. Solo quise vivir en paz. Me vine aquí, con lo poco que me quedó, y empecé a hacer dulces, como me enseñó mi abuela. Lucía se quedó sin palabras. Doña Carmen no lloraba. Tampoco mostraba rencor. Solo cansancio, y una calma que dolía más que el llanto. ¿Por qué no contó esto antes? ¿Por qué no se defendió públicamente? Porque no quería ser recordada por un escándalo. Ni por una pelea. Ni siquiera por mi título. Quiero que, si alguien me recuerda, sea por mi dulzura. Y no hablo solo de mis dulces. Lucía la miró con los ojos llenos de lágrimas. Usted es una heroína, doctora. Doña Carmen sonrió, pero negó con la cabeza. No soy heroína. Solo soy una mujer que eligió la verdad, y que pagó el precio. Al irse ese día, Lucía no podía dejar de pensar en todo lo que acababa de escuchar. Su cuerpo estaba agotado, pero su alma, despierta.
Había escuchado muchas historias en los pasillos del hospital. Muchas muertes, muchas tragedias. Pero nunca una historia de dignidad tan callada. Y en su mente, una idea comenzaba a nacer. ¿Y si el mundo volviera a escuchar la voz de la doctora Carmen Silva? Si te está gustando esta historia, te invito a que des me gusta, y te suscribas para seguir apoyando el canal. Sin más que decir, sigamos con la historia. Lucía pasó la noche revisando cada archivo disponible. El nombre de doctora Carmen Silva Ríos aparecía en registros antiguos, publicaciones médicas desactualizadas, congresos médicos de los años 80, pero todo se detenía abruptamente en 1987. Era como si el tiempo la hubiera tragado. Pero ella ya conocía la historia. Sabía que no se trataba de una desaparición voluntaria, sino de una invisibilización sistemática. Había escuchado relatos de abusos de poder en los pasillos del hospital, de médicos que renunciaban y nadie sabía por qué. Pero ahora tenía un nombre, una cara y una historia que le ardía en la conciencia. Y más que eso, tenía una deuda. Al día siguiente, Lucía imprimió un viejo artículo donde doña Carmen aparecía en una foto grupal como ponente en un simposio quirúrgico. Lo metió en su mochila y fue al hospital con una decisión en mente: hablar con su jefe inmediato, el doctor Méndez. Era un médico frío, metódico, pero no parecía un hombre corrupto. ¿Qué necesitas, doctora?, preguntó, sin levantar la vista del expediente. Lucía dudó por un segundo. Luego sacó la hoja y la dejó sobre su escritorio. ¿Conoce a la doctora Carmen Silva Ríos? El médico levantó la vista con una expresión extraña, mezcla de sorpresa y algo más. ¿Miedo? ¿Dónde encontraste esto? Ella está viva. La veo todos los días afuera del hospital. Vende dulces. Silencio. Ella me contó todo, añadió Lucía con firmeza. El caso del niño, la presión para encubrir, la suspensión. Sé que ella no fue la responsable. El doctor Méndez suspiró, se quitó los lentes, los limpió con lentitud. Eso fue hace décadas, doctora. No te metas en cosas que no te incumben. Claro que me incumben. Si ella fue una médica brillante que fue destruida por el sistema, eso nos compete a todos. Y si está viva, merece justicia. ¿Justicia? Río sin humor. Hay muchas cosas que no vas a poder cambiar. Hay nombres que siguen aquí. Hay familias poderosas detrás de esos silencios. Tú eres residente, Lucía. Juega bien tus cartas o tu carrera va a terminar igual que la suya. Lucía lo miró con incredulidad. Y con rabia. Entonces lo admite. La callaron. El doctor no respondió. Solo desvió la mirada. Esa tarde, con más preguntas que respuestas, Lucía volvió a ver a doña Carmen. ¿Por qué no quiso que nadie peleara por usted? Porque el poder no se pelea desde la verdad, hija. Se pelea desde adentro. Y yo, ya estaba muy cansada para eso. ¿Y si ahora alguien peleara por usted? Doña Carmen sonrió, pero con tristeza. Yo no necesito que me devuelvan un título. Lo que me quitaron no fue un papel, fue la fe en la gente. Lucía sintió un nudo en la garganta. Pero hay personas como usted que merecen ser recordadas. No por lástima, sino por justicia. ¿Y qué vas a hacer tú, niña? ¿Pelear contra todo un sistema? ¿Contra médicos que llevan décadas en cargos altos? ¿Contra una historia escrita a medias? Lucía pensó un momento. Voy a contar su historia. ¿Cómo es? Como nadie quiso contarla. Y voy a empezar con los que aún tienen memoria. Durante las siguientes semanas, Lucía comenzó una búsqueda. Habló con antiguos residentes jubilados. Localizó una enfermera retirada que aún recordaba el escándalo del 87. Encontró una carta escrita por un anestesista que se arrepintió, pero que nunca se atrevió a hablar. Rescató fragmentos de testimonios olvidados, actas manipuladas, y versiones escondidas bajo pilas de trámites. Cada pieza del rompecabezas armaba una verdad silenciada. Doña Carmen fue chivo expiatorio de una red de encubrimiento institucional. Pero mientras más escarbaba, más personas comenzaban a acercarse con advertencias veladas. Ten cuidado, Lucía. No es prudente remover esas cosas. No sabes con quién te estás metiendo. Incluso su compañero de residencia, Rodrigo, le advirtió. Esto te va a costar. Y no solo en el hospital. En tu futuro. Entonces vale la pena. Lucía no se detuvo. Y una tarde, frente a doña Carmen, con una carpeta de documentos y una mirada firme, le dijo. Tengo pruebas. Tengo testimonios. Y tengo su historia. Carmen la miró en silencio largo rato. ¿Y para qué? Para que nadie vuelva a pasar por lo mismo.
para que usted no muera como si nunca hubiera existido. La anciana tragó saliva. Y por primera vez en muchos años, lloró. Nadie había dicho eso en voz alta, susurró. El silencio institucional estaba empezando a temblar. Lucía lo pensó muchas veces antes de hacerlo. Tenía miedo. No solo por ella, sino por doña Carmen. ¿Qué pasaría si exponía su historia al mundo? ¿Y si la hería más de lo que la ayudaba? ¿Y si nadie le creía? Pero una noche, mientras repasaba sus notas, encontró una frase que había anotado sin darse cuenta. No estoy viva para que me aplaudan, hija, estoy viva porque todavía tengo algo que enseñar. Y supo que no podía callar. Flecha apuntando a celular, publicación inesperada. Lucía abrió su cuenta en redes sociales. No solía compartir más que frases médicas o cosas personales. Pero esa vez escribió algo diferente. Subió una imagen en blanco y negro de la vieja foto de Carmen con su bata médica. Y debajo, escribió: frente al hospital donde trabajo, todos los días se sienta una mujer que fue más valiente que todo el sistema que la destruyó. Fue médica, fue pionera, fue silenciada. Hoy vende dulces, pero su historia es más dulce y más amarga que cualquier palanqueta. Esta es la historia de la doctora Carmen Silva Ríos, y merece ser contada. Adjuntó un hilo de testimonios, documentos, fotos antiguas y citas de la propia Carmen. Nada de morbo. Todo con respeto. Todo con verdad. Y luego, apagó el celular. No esperaba nada. Pero al despertar, todo había explotado. Globo terráqueo con meridianos. La reacción. Más de 80.000 personas habían compartido la historia. Miles comentaban con asombro, con indignación, con lágrimas. ¿Cómo puede pasar esto? Yo la he visto. Nunca imaginé. Mi mamá también fue silenciada en medicina. Justicia para Carmen. Y lo más inesperado, algunos médicos jubilados empezaron a escribir en los comentarios, confirmando fragmentos. Periodistas locales le escribieron a Lucía para pedirle entrevistas. Una fundación de médicas reconocidas ofreció respaldo legal para abrir una revisión del caso. Y entonces, llegó el golpe. Las represalias. Al llegar al hospital ese día, Lucía fue llamada a dirección. El doctor Méndez la esperaba con el rostro tenso. ¿Crees que hiciste lo correcto? Le dijo, sin rodeos. No creo. Lo sé. Acabas de levantar una tormenta. Hay médicos retirados que están furiosos. Y gente en cargos actuales que no quiere que esto avance. Entonces que tengan miedo. Yo no estoy sola. Hay miles de personas que ya conocen su historia. Él golpeó el escritorio con la palma. Esto no es un circo, Lucía. Es una institución. Aquí se guarda la imagen. Se mantiene el orden. Lucía se acercó lentamente y le mostró algo en el celular. Era una carta firmada por una doctora reconocida internacionalmente, apoyando el testimonio de Carmen y pidiendo una revisión histórica del caso. ¿Sabe qué es peor que un escándalo? ¿Qué? Una verdad ignorada. La respuesta de doña Carmen. Lucía temblaba al ir a verla esa tarde. No sabía cómo reaccionaría Carmen al enterarse de lo que había hecho. La encontró sentada como siempre, con su banquita torcida, pero con el rostro distinto. Vi todo, dijo Carmen, antes de que Lucía hablara. ¿Está enojada? Carmen negó suavemente. Estoy abrumada. No pensé que alguien me creyera. Mucho menos miles de personas. No lo hice por los aplausos. Lo sé. Lo hiciste por la verdad. Silencio. Y luego, Carmen soltó una pequeña risa, nostálgica. Imagínate, yo solo quería vender mis dulces en paz. Y ahora estoy otra vez en boca de todos. Lucía sonrió con cariño. Pero esta vez, es por lo que realmente hizo. No por lo que otros inventaron. Bocina invitación inesperada. 2 días después, llegó un correo oficial. La Asociación Nacional de Medicina y Ética Clínica desea invitar a la doctora Carmen Silva Ríos a participar como ponente honoraria en la mesa de Mujeres silenciadas en la historia médica mexicana. Queremos reconocer su historia y permitirle contarla con su propia voz. Lucía le llevó la carta en físico, emocionada. Carmen la leyó en silencio. Y sus ojos se llenaron de lágrimas, otra vez. Pensé que ya era tarde para eso. Lucía le tomó la mano con ternura. Nunca es tarde para decir la verdad. Y menos, cuando aún estás viva para contarla. La historia ya no era solo de una anciana en una banquita. Era la historia de miles. Y de una generación que ya no estaba dispuesta a callar.
El día del evento llegó como llegan los días más importantes, sin pedir permiso, pero con todo el peso del destino encima. Lucía pasó por doña Carmen a las 7:30 de la mañana en punto. Cuando la vio salir de su casa, tuvo que contener las lágrimas. Carmen vestía una blusa blanca impecable y un saco azul marino que apenas le ajustaba, pero que llevaba con dignidad. En su cuello, colgaba la medalla oxidada de la UNAM. En su mano, la libreta de apuntes médicos que había guardado durante décadas. Y en su mirada, algo distinto. No era miedo. Era paz. ¿Lista, doctora?, preguntó Lucía con una sonrisa. Hace muchos años no me llamaban así. Me costará acostumbrarme otra vez, respondió Carmen, subiendo al auto. Hoy todos van a saber que ese título nunca dejó de ser suyo. Edificio clásico, llegada al recinto. El auditorio estaba lleno. Médicos de todas las generaciones, estudiantes, prensa, familiares de otras médicas silenciadas, e incluso funcionarios del colegio médico. Había murmullos. Algunos sabían quién era ella. Otros solo venían por curiosidad. Y unos cuantos, los de rostro tenso, sabían perfectamente por qué estaban incómodos. Lucía la acompañó hasta la primera fila. Al llegar, un grupo de mujeres de bata blanca la aplaudieron de pie, sin que nadie lo ordenara. El aplauso se propagó. Sin protocolo. Sin filtros. Solo respeto. Carmen se sentó, conteniendo las lágrimas. Nunca pensó que el mundo escucharía su historia, sin tener que gritarla. Micrófono, su turno. El moderador pronunció su nombre. Recibamos con honor y humildad a la doctora Carmen Silva Ríos, ejemplo de dignidad y resistencia. Ella subió al podio con pasos lentos, pero firmes. Se paró frente al micrófono. Miró a todos. Y habló. Buenos días. No pensé que volvería a estar frente a un auditorio médico. No como conferencista. No como doctora. No como alguien con un nombre que valga. Pausa. Hace más de 35 años fui expulsada del sistema médico por no encubrir una mentira. Me ofrecieron callar a cambio de poder. Me ofrecieron silencio a cambio de olvido. Y yo elegí la verdad. Eso me costó todo. Murmullos. Algunos rostros bajan la vista. Otros asienten con rabia contenida. No vengo a pedir perdón. Ni a señalar culpables. Vengo a decir, frente a todos ustedes, que mi dignidad no fue borrada. Que mi vocación sigue viva. Aunque nadie me escuche, yo quiero que quede claro, la medicina no es de los poderosos, es de los justos. Aplausos. Lentos. Luego fuertes. No por lástima. Por justicia. Ojo, reencuentros inesperados. Después de la ponencia, varios médicos se acercaron. Uno de ellos, un hombre canoso, con bata blanca y manos temblorosas, dijo: Carmen, fui cobarde. Vi lo que te hicieron y no dije nada. Perdóname. Ella lo miró con calma. No me debes perdón. Solo, no guardes más silencio. Otra mujer, ya mayor, lloraba. Tú me inspiraste. Pero cuando te borraron, me llené de miedo. Hoy, me llenas de fuerza. Carmen solo asentía. Los fantasmas del pasado no desaparecían, pero ahora la miraban con respeto. Cámara de video, difusión y eco. Un video de su discurso se viralizó. Noticieros lo transmitieron. Organizaciones médicas pidieron revisar su caso. Universidades la invitaron como símbolo de resistencia ética. Incluso jóvenes estudiantes comenzaron a usar una frase suya como lema. No elegí ser heroína. Elegí no mentir. Y eso fue suficiente. Un momento íntimo. Esa noche, en su casa, Carmen volvió a guardar su bata, su libreta y su medalla. Pero esta vez, con una sonrisa. Lucía le sirvió una taza de té y se sentaron en silencio. Como si ya no hicieran falta las palabras. Carmen la miró y dijo: Gracias por devolverme la voz, sin cambiarme el tono. Lucía apretó su mano. Gracias por enseñarme lo que significa ser doctora, incluso sin quirófano. Ese día, la historia no se reescribió. Se reparó. Pasaron algunos meses desde aquella conferencia. Doña Carmen ya no vendía dulces todos los días. A veces se quedaba en casa, escribiendo en una vieja libreta que Lucía le había regalado, para que dejes tu historia, tú misma. La llamaban de universidades, de foros de ética médica, de espacios que antes no habrían querido ni pronunciar su nombre. Pero ella ya no buscaba protagonismo. Solo quería vivir con dignidad el tiempo que le quedaba. Una tarde de lluvia suave, mientras Carmen regaba sus macetas en la azotea, tocaron la puerta de su casa. Lucía abrió. ¿Le puedo ayudar?
Un hombre de unos 60 años, de traje modesto y rostro abatido, la miró con ojos húmedos. Busco a la doctora Carmen Silva. Yo fui el anestesista. Lucía se quedó en silencio. El hombre bajó la mirada. No vengo a justificarme. Solo, quiero mirarla a los ojos. Y decirle lo que no tuve el valor de decir hace 35 años. Carmen salió. Lo vio. No lo insultó. No se giró. Solo lo miró, largamente. Y luego dijo: a mí ya no me duele lo que me hicieron. Me dolía más no saber si alguien, alguna vez, se arrepintió. Él lloró. Ella lo abrazó. Gracias por venir, susurró Carmen. Ya no se trata de culpables. Se trata de no repetirlo. Carmen siguió escribiendo su historia. Con letra temblorosa, pero firme. Hoy una joven doctora me llamó maestra. No por lo que enseñé en clase, sino por lo que viví. Tal vez ese fue mi verdadero propósito. Lucía la visitaba todos los días. Le llevaba pan dulce, le leía artículos médicos, le compartía casos del hospital. Un día, le dijo: usted no solo salvó vidas, Carmen. También salvó la mía. Yo ya no iba a aguantar más este sistema. Estaba perdiendo la fe. Pero su historia me devolvió el sentido de todo. Carmen solo le acarició el rostro. Entonces valió la pena todo, incluso el silencio. Una mañana clara, Carmen se puso su bata vieja. La ajustó lo mejor que pudo. Lucía la acompañó. ¿A dónde vamos? A mi hospital. A caminar por última vez por sus pasillos. Entraron juntas. Algunos médicos la reconocieron. La saludaron con respeto. Pasaron por quirófano. Carmen se detuvo frente a la puerta. No quiso entrar. Solo apoyó la mano en la pared y cerró los ojos. Aquí supe quién era. Y también aquí, me quitaron todo. Abrió los ojos, sonrió. Pero me lo devolví yo solita. Esa tarde, en su banquita de siempre, Carmen volvió a poner su mesa de dulces. No por necesidad. Por elección. Varios residentes pasaban y le compraban con gusto. Ya no la veían como una vendedora cualquiera. La saludaban como doctora. Como leyenda. Como inspiración. Lucía se sentó junto a ella. ¿Sabe? A veces me pregunto cuántas historias como la suya hay allá afuera, esperando ser contadas. Carmen asintió. ¿Y cuántas voces como la tuya se necesitan para escucharlas? Se quedaron viendo el cielo. Una niña pequeña se acercó y le pidió un dulce. ¿De qué son estos?, preguntó la niña. De valor, corazón. Dulces de valor, dijo Carmen, guiñándole un ojo. Esas heroínas no tienen capa, ni salen en los periódicos. A veces están sentadas en una banquita rota, vendiendo dulces con manos temblorosas y una historia que nadie se atrevió a preguntar. Carmen no fue una mártir. Fue una médica. Una mujer. Una voz silenciada que decidió volver a hablar. Y gracias a una joven que se detuvo a mirar más allá del uniforme blanco, su historia ya no se perderá en el polvo del olvido. Porque las batallas más valientes, no siempre se libran en quirófanos. A veces, se ganan con una verdad que se niega a morir. Si te gustó esta historia, te invito a suscribirte y dar like, para que sigamos trayendo más historias. Sin más que decir, nos vemos en la siguiente historia.